Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy te invito a reflexionar un poco sobre cómo te manejas en este proceso, en el que estás orando y esperando por la restauración de tu matrimonio, tu conversión, la conversión de tu cónyuge, y en el que estás comenzando a tener una relación con Dios, porque la relación con Dios es el fundamento, es la base, es el cimiento de una lucha exitosa o no. Y entonces me gustaría que reflexionaras qué tan firme eres en el proceso. Si todo lo que tú recibes lo llevas a la práctica o aún te cuesta trabajo. Es decir, ¿eres tierra fértil? Y para eso vamos a leer la parábola del sembrador que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos de 3 al 8. Entonces, Jesús comenzó a exponerles muchas cosas por medio de parábolas, y les decía: una vez, un sembrador salió a sembrar. Al finalizar la semilla, al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde había poca tierra. Y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto, pero apenas salió el sol, se quemó y al no tener raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y dio fruto. Unas espigas dieron grano al 100, otras al 60 y otras al 30 por uno. Quien pueda entender esto, quien lo entienda. Entonces comienzas a imaginar como este proceso en el que caen las semillas, como algunas semillas brotan, algunas semillas no. Y todo depende, tal como lo describe el texto, del terreno en el que esta semilla caiga. Y bueno, para que pueda brotar. Y como muchas personas no lo lograron entender, pues Jesús hizo la explicación de esta parábola a continuación. En el versículo 18 al 23. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no le presta atención. Llega el maligno y le arranca lo que tenía sembrado en el corazón. Es decir, aquí la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Hay quien es como la semilla que cayó en terreno pedregoso. Oye el mensaje y de momento lo recibe con alegría, pero no tiene raíces y es voluble. Así que, cuando le llegan pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, al punto sucumbe. Hay quien es como la semilla que cayó entre cardos. Oye el mensaje, pero los problemas de la vida y el apego a las riquezas lo ahogan y no le dejan dar fruto. Pero hay quien es como la semilla que cayó en tierra fértil. Oye el mensaje, le presta atención y da fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Entonces aquí, si estamos viendo que la palabra de Dios es esa semilla, pensemos en cuando llegamos a este proceso. Comenzamos a recibir información sobre cómo podemos orar, cómo tener una comunión con Dios. Sabemos cómo los cónyuges en ceguera espiritual pueden actuar, qué clase de cosas van a decir o van a hacer, para que estemos preparados y entendamos de qué va este proceso. Cómo de nosotros debemos actuar, siempre conforme a las enseñanzas de Cristo. Y hay veces que funciona, hay veces que no. Y de todo, puede haber de todo un poco, pero hay que comprender en lo general
cómo está siendo mi tierra, mi terreno. O sea, sé cómo estoy siendo yo en esta lucha, en este proceso, en el que estoy poniendo mi confianza en el Señor a través de mi oración y de mi comunión con Él. Y la pregunta sería, ¿cómo quieres ser tú? ¿Cómo quieres recibir la semilla de lo que has aprendido en este proceso? Sabemos que habla de manera general a lo que es la enseñanza cristiana, pero ahorita lo estamos enfocando a lo que es nuestro proceso. Entonces, ¿eres como a este punto? Hay quienes, como la semilla le cayó en terreno pedregoso, oye el mensaje y de momento lo recibe con alegría, pero no tiene raíces y es voluble, así que cuando le llegan pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, al punto sucumbe. Es decir, escuchas en los temas, los videos y dices, sí, todo está bien, tengo mucha esperanza, pasa algo que no te agrada y ya no quiero, ya no vale la pena, no sé qué hago aquí. O sea, no cayó esa semilla en tierra fértil, cayó en terreno pedregoso donde no pudo penetrar, no entró en ti. Nada más te agradó el mensaje, pero como las cosas son difíciles o diferentes a como las imaginas, ya no quieres, ¿no? O quieres ser como la semilla que cayó entre cardos, oye el mensaje, pero los problemas de la vida y el apego a las riquezas lo ahogan y no la dejan dar fruto. Y en este caso, en lugar del apego a las riquezas, podríamos pensar en este apego que tenemos a lo que nos dice el mundo, a la dignidad que te dice el mundo, a que el cónyuge está cómodo, no me valora. Es decir, tu ego herido en el que crees que tienes que hacerte valer, como lo dicen en todos lados en el mundo. Y entonces, pues eso impide, esos son los cardos que impiden que el mensaje penetre en tu ser, que lo interiorices para que pueda germinar. O quieres ser como la semilla que cayó en tierra fértil, que oye el mensaje, le presta atención, da fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Entonces, esto es una invitación para que tú pienses qué tipo de tierra estoy siendo en este proceso. Porque, hermano, hermana, nuestra meta es llegar a ser tierra fértil. Porque en la medida que seamos tierra fértil, vamos a recibir todas esas semillas que están cayendo sobre cómo manejar este proceso y van a penetrar en nuestro ser. Y vamos a saber actuar frente a situaciones adversas y vamos a saber evadir los ataques del enemigo que veamos a través de las acciones del cónyuge o a través de otras circunstancias en el proceso. O vamos a seguir, como los dos anteriores, solo en mis emociones, en lo que no me gusta, en lo que no me agrada, en mis expectativas, en el quiero algo mejor, en el que no estamos permitiendo que germine la semilla. Entonces, es comprensible que a lo mejor al inicio tengas dificultades y sea tu terreno pedregoso, pero en la medida que aprendes, tú tienes que trabajar interiormente para llegar a ser tierra fértil, porque solamente con tierra fértil la semilla brotará. La semilla va a brotar, te va, como decimos, vaya, vas a florecer interiormente que se va a reflejar en el exterior y vas a ser capaz de amar a ese cónyuge que está ciego y sordo espiritualmente, vas a ser capaz de ganarlo mediante tus actos y no con tus palabras, y vas a ser, más importante, capaz de amar como Dios quiere que ames, porque recordemos que el matrimonio es como vivir el amor de Dios en la tierra. Y tenemos que aprenderlo nosotros primero que estamos en este camino esperando por el cónyuge que está perdido, para que después eso lo alcance y él o ella también sean capaces de darlo. ¿Cómo logro todo esto? Como siempre te lo digo, en tu comunión con Dios. ¿Sí?
La manera en la que tú vas a evadir la falta de fe es leyendo la palabra de Dios. La medida en la que tú vas a poder controlar tus emociones es a través del ayuno, a través de la oración. El ayuno nos enseña a dominar la carne, a dominar las emociones, ¿sí? Y el ayuno a su vez te lleva a tener un mejor entendimiento de Dios, un mayor discernimiento, siempre que el ayuno lo lleves como se debe, en oración, en encuentro con Dios, además de la abstinencia, ¿no? De alimentos, etcétera. Entonces, la medida que tu comunión con Dios se fortalezca, tú vas a poder ser mayor tierra fértil. Y si apenas estás comenzando en el proceso, yo te invito a que tengas la disposición de entender que Jesús es el único camino, verdad y vida. Este es el único camino que va a llevar a que tu restauración matrimonial tenga fruto, a que no sea solo una reconciliación, sino una restauración donde Cristo ahora sea la piedra angular de ese nuevo matrimonio. Este es el único camino y es el único que te va a garantizar un matrimonio en paz, un matrimonio hasta que la muerte los separe, siempre que permanezcas en este camino hasta que la muerte los separe, no nada más hasta que el cónyuge regrese. Y mientras más ejercitas esta comunión con Dios y vas siendo tierra fértil, estas semillas van a ir germinando en ti, vas a poder entender la importancia del matrimonio, la importancia del perdón, la importancia del amor. Todo de lo que hablamos en todos los videos, en todos los temas, esas semillas caerán en tierra fértil y serás capaz de llevarlas a la práctica. Si tú ya llevas muchos años y aún te sigues haciendo las mismas preguntas de por qué yo, la injusticia, es que por qué tengo que ser yo la que obre y él no hace nada, tienes que derribar ese terreno pedregoso y poner la disposición en Dios. Señor, va a ser a tu modo, va a ser a tu manera. Eso es lo que tú me estás enseñando. Ayúdame a entenderlo y a llevarlo a la práctica. Así pues, espero que puedas reflexionar un poco sobre de qué manera te estás manejando en esta lucha, en este proceso de oración por la restauración de tu matrimonio, para que puedas convertirte en tierra fértil, porque no nada más funciona para este momento, sino para el resto de tu vida y en todas las áreas de tu vida. Dios siempre nos va a enseñar cómo vivir, cómo manejarnos, cómo relacionarnos con las personas. Y para poderlo entender y llevar a cabo, hay que ser tierra fértil. Hasta luego.